a todos los colegios que están escuchando. Y hoy, en la sesión de vocaciones para la ingeniería, tenemos que hablar de energía. Van a estar presentes cuatro ingenieros. Manuel García va a ser el que coordina la reunión, pero también estarán luego Alfonso Vázquez, Mónica Aguilar y Andrés Guerra. En nombre de todos ellos y del Instituto de Ingeniería, os damos las gracias por la asistencia y dejo ya de hablar para que el coordinador de la presentación, Manuel García, inicie ya la reunión. Pues muchas gracias, José Ramón y Antonio, y muchas gracias al Instituto de Ingeniería de España por un año más contar con nosotros para esta interesante y necesaria iniciativa. Yo me presento muy brevemente, soy Manuel García Hernández, soy ingeniero industrial del ICAI, especialidad eléctrica. Soy funcionario, ingeniero industrial del Estado, y actualmente desde hace ya casi 6 años soy director general de Política Energética y Minas. Y la charla de este año la hemos enfocado a un ámbito y a un tema de, yo creo que de mucho interés actualidad, que es la autonomía estratégica energética, la soberanía energética, en un mundo en el que, como todo el mundo sabe, es cada vez más complejo geopolíticamente, y donde hemos pasado de contar con que tendríamos suministros energéticos industriales seguros a precios asequibles en un contexto de mucha globalización en el que los países se especializaban en sus fortalezas y compraban en los mercados internacionales lo que necesitaban, incluidos los suministros energéticos, a una situación en la que ya empezó con la guerra de Ucrania y últimamente lo estamos viviendo también con Venezuela, y con otros conflictos que tenemos, en la que muchos países, y la Unión Europea en particular, está fomentando políticas y actuaciones para que los países seamos más independientes, para que no tengamos que depender de terceros países que pueden ser poco fiables, y podamos ser más autónomos, más independientes. En el ámbito energético, esta autonomía tiene tres dimensiones o tres palancas que utilizar para lograr ser más autónomos. La primera es fomentar la I+D+I, la innovación y la eficiencia en los procesos para reducir los consumos siendo igual de productivos y tener un mismo estado de bienestar. Otra dimensión es fomentar las energías autóctonas, y ahí están las renovables. Y por último, otra dimensión muy importante es las materias primas críticas, fundamentales, los minerales críticos que son necesarios para hacer esta transición energética y esta transición digital. No tener que depender de terceros países que nos suministren los materiales que necesitamos para fabricar los equipos, para ser más independientes. Y por tanto, para abordar estas tres dimensiones, tenemos hoy con nosotros a tres ingenieros de gran prestigio, y que creo que es un privilegio tenerlos con nosotros, que están especializados, son de distintas ramas de la ingeniería. Tenemos un ingeniero de minas, tenemos a un ingeniero industrial y a un ingeniero de caminos, canales y puertos, que nos van a hablar de cada una de estas tres dimensiones que he comentado. Paso a presentarlos muy brevemente y ya les doy la palabra a cada uno de ellos. El primero que va a hablar es Alfonso Vázquez Varela de Seijas, que es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Además es técnico superior en prevención de riesgos laborales y actualmente es el presidente decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de la zona centro de España. Ha sido, entre otras muchas cosas, en su vida laboral, director general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y, como digo, nos va a hablar de su historia personal, y cómo puede él y cómo desde su labor del día a día contribuye a estos retos que he comentado, pero también que nos cuente no solo Alfonso, sino cada uno de los tres, su historia personal de por qué eligieron la ingeniería, por qué esa rama de ingeniería, y a qué se dedican y qué hacen desde esa rama de la ingeniería. A continuación tendremos a Mónica Aguilar, que es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, y también tiene un máster en prevención de riesgos laborales por la Universidad de Barcelona. Actualmente es la directora de Relaciones Institucionales de Marketing y Comunicación de Acerta Certificación, y también en su trayectoria profesional ha trabajado mucho en el mundo de la investigación, del I+D+I, de la innovación, y también en el ámbito de la eficiencia energética. Y por último, Andrés Guerra Librero Castilla, que es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es funcionario, pertenece a la Escala Superior de Técnicos Facultativos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y ha trabajado en el sector privado en consultoría. Ha trabajado en el ámbito del agua, de la gestión del agua, y desde que se incorporó a la administración trabaja en el mundo de las energías renovables.
Así que, por tanto, como decía, ahora daré la palabra en primer lugar a Alfonso para que los próximos 10-15 minutos nos cuente, como decía, su trayectoria, qué hace desde su ámbito y a continuación pasaremos al resto de ponentes para intentar dejar al final de la hora que tenemos por delante un tiempo para que si hay preguntas de algún colegio o algún alumno poderlas contestar. Así que adelante, Alfonso, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias Manuel. Bueno, como ha dicho Manuel, yo soy ingeniero de minas desde hace ya casi 30 y tantos años. Y bueno, me hice ingeniero de minas porque mi familia es ingeniero de minas. Mi abuelo era ingeniero de minas, mi padre es ingeniero de minas y es una profesión que he mamado y que me gustaba desde pequeño. Sobre todo porque es una profesión, os lo digo, bastante desconocida. Todos os imagináis al ingeniero de minas con un casco, el traje ahí a lo mejor en la entrada de Bocamina y dirigiendo o haciendo algo con un papel en la mano. El ingeniero de minas, ese era el ingeniero de minas de antes. El ingeniero de minas ahora es el ingeniero que busca la prospección, busca el dónde están los minerales, busca dónde están los recursos, mira la forma de extraerlos, mira la forma de cómo poder procesarlos, mira la forma de cómo refinarlos y los usos que se le pueden dar. No solamente en la extracción de los minerales, también tiene competencias en minería, en energía. Yo, de hecho, mi especialidad es energía de combustibles. eh, más focalizada en su día a la energía nuclear, que hoy en día tiene poca trascendencia. Bueno, tiene mucha trascendencia, pero tiene poco recorrido, por desgracia. Y tenemos también competencias medioambientales, tenemos competencias en agua, tenemos competencias en explosivos. O sea, el ámbito del ingeniero de minas es enorme. Pero por centralizarnos en mi día a día, bueno, yo me dedico, trabajo también en el Ayuntamiento de Madrid en el tema de emergencias y seguridad, pero luego tengo mi ingeniería en la que me dedico a hacer proyectos de restauración de huecos mineros y a hacer proyectos de explotación de grandes empresas y de grandes minas. Colaboro como proyectista y también como asesor. Y como bien decía el tema de la reunión de hoy, como decía Manuel, la energía renovable la transición energética es fundamental hoy en día, igual que la de digitalización. Pero permitidme que os haga un pequeño inciso. Si miréis alrededor, si miréis todos a vuestro alrededor, quitando lo que es madera o lo que es telas, como decimos en minería, lo que no viene de lo que no nace o no germina viene de la minería, pues si miráis todo alrededor, viene de una mina. Viene, antes llevaba siglos enterrado bajo tierra y ha tenido que llegar yo creo que la primera profesión de todas importante fue el minero. El minero fue el primero que sacar sacar un recurso, ver qué es lo que era, cómo podía transformarlo y cómo usarlo. Si no hubiera ocurrido eso, si no hubiéramos sacado los minerales, si no supiéramos cómo hacerlo, seguiríamos ahí en la prehistoria, por lo cual es una profesión bastante apasionante y bastante importante. En cuanto a las materias críticas que nos hablaban para esta transición energética o esta transición de la digitalización que es transversal a todos los sectores y que también afecta a la energía, pues como bien decía Manuel, hay una serie de minerales y de materias que son fundamentales para poder llevar a cabo esta transición. Es una transición que ya nos contará más adelante, pero efectivamente venimos de una época en la que la energía se basaba en carbón, fundamentalmente en las grandes centrales térmicas, y bueno, es un recurso que es un recurso que no es renovable, es un recurso que se gasta, por lo cual hay que buscar una transición a un recurso más sostenible y más renovable, ¿no? Pero estas sustancias, por desgracia, una mina no es una fábrica que tú puedas llevártelo donde quieras. El recurso minero está donde está. Y entonces
Las grandes materias estratégicas, por desgracia para Europa, no se encuentran. Hay muy pocas en Europa, España tiene muchísimas de ellas, pero fundamentalmente se encuentran en Sudamérica, se encuentran en Asia y son importantes y son hoy en día motivo de conflictos y de intereses. Todos sabemos Ucrania, estamos viendo ahora con Venezuela como Trump dice que quiere los recursos energéticos, quiere el petróleo, pero quiere las tierras raras. Lo mismo que ocurre en Ucrania y sobre todo en África. Europa los tiene y España los tiene y nos vemos necesarios a potenciar y sacar y aprovechar nuestros recursos. Por eso el año pasado, en el 2024, que ya estamos en el 26, Europa ya se puso las pilas en este sentido y vamos a dejar de ser dependientes del exterior, como bien nos estaba diciendo Manuel, y vamos a sacar nuestros recursos, que para eso los tenemos y que sabemos. España es un país con una gran tradición minera. Aquí hemos tenido desde la época de los romanos que estábamos sacando cualquier tipo de metal, sacábamos oro, sacábamos carbón. Tenemos una gran tradición minera. Todos sabemos o hablamos de la franja pirítica que hay en el sur de España, donde tenemos cobre, tenemos estaño. Tenemos grandes recursos industriales, canteras, rocas ornamentales. Cuando hablamos de materia crítica, ¿qué es crítico? Pues crítico es lo que más necesitan. Nosotros necesitamos esto para la transición energética, pero en Suecia necesitan arenas, necesitan canteras para poder construir porque no tienen, cosa que a nosotros nos sobra. Pero centrándonos en el tema de la energía, la transición energética demanda un gran volumen de estos minerales, volumen que tenemos que saber hacerlo, tenemos que ver dónde están, tenemos que sacarlos, tenemos que procesarlos. Por desgracia, hoy en día muchos de los minerales se sacan en Europa, pero se llevan a Australia, se llevan a Chile, se llevan a Asia a procesarlos. ¿Por qué vamos a llevarlos allí pudiéndolo hacer nosotros? Eso lo que va a hacer es encarecer el precio. Vamos a tenerlo nosotros y hagámoslo nosotros. Y aumentemos esa capacidad que tenemos para procesar y refinar estos minerales. Se pretende que en el 2050 ya esté todo descarbonizado, ya no dependamos del carbón y tengamos energías renovables. Energías renovables son aquellas, como su propio nombre dice, que se pueden renovar, que no se gastan. Todos pensamos en el sol, todos pensamos en el viento, pero bueno, tenemos otras como puede ser el hidrógeno, que se está hoy en día desarrollando, investigando cómo podemos hacerlo con gases renovables. El hidrógeno sale del agua y agua tenemos lo que queremos. Si no podemos electrificar, porque todos estamos pensando en una transición energética, pues la luz, las cables, no sé cuándo. Pero es que hay mucho más. Los aviones, lógicamente, no se pueden electrificar, los grandes barcos no se pueden, las grandes empresas no se pueden electrificar. Aquí tendremos que buscar unas energías renovables y una transición energética mucho más sostenible, bien con gases, bien con hidrógeno, bien con CO2, otras tecnologías que podamos tener, ¿no? Por tanto, las materias primas estas son indispensables para el desarrollo de la tecnología, infraestructuras, pero no solamente para usos eléctricos, como podemos pensar, para energéticos o la digitalización. Todos tenemos un ordenador con el que vamos a controlar todos estos sistemas. Todos tenemos un iPad en el que podemos controlar. Os decía que yo, como ingeniero de minas que soy, antes en una mina bajaba la gente, veías las máquinas, esa que veis cuando hay alguna película de alguna producción minera, un gran hueco en el que entran unas máquinas, se utilizan explosivos, un montón de gente. Esto ya no es así. Ahora ya una persona desde 3.000 kilómetros puede perfectamente manejar una mina, manejar una planta, llevar la maquinaria sin que lo tenga una persona, trabajar día y noche con la reducción de todos esos riesgos y accidentabilidad que podría tener.
Y es lo que quiere el ingeniero de minas hoy en día, es ver cómo podemos obtener todos estos recursos que son necesarios para esta transición energética, para esta digitalización y hacerlo de una forma sostenible, hacerlo de una forma económica y hacerlo de una forma que tenga grandes beneficios no solamente para la empresa. Hay que buscar los beneficios medioambientales, hay que buscar los beneficios sociales. Tenemos que ver cómo recursos que son fundamentales, como es el agua o como es la energía, cómo poder priorizarlos y poder hacerlos sostenibles. Mira, hay un dato, chicos, para que lo sepáis. Si tú coges ahora la inteligencia artificial y le dices hola y te va a contestar hola, la energía que necesita ese hola de la inteligencia artificial es como si tienes vuestro horno de casa durante 1 hora encendido. Ahora, imaginaros la de energía que se necesita para las conversaciones que tenéis con Siri, con vuestros teléfonos, cuando metís en ChatGPT para buscar un resumen de un trabajo que tengamos que hacer o cualquier información, eso consume una barbaridad de recursos, de agua y de energía. Esa es la transición que tenemos que hacer. Y para poder hacer eso, lo que necesitamos son minerales. Si no tenemos estas materias críticas, si no sabemos dónde están, si no sabemos cómo explotarlas, si no sabemos cómo usarlas y no sabemos cómo procesarla, no podremos avanzar en estos sentidos. Por eso la ingeniería es fundamental. Es fundamental la energía de minas para saber dónde está, dónde extraerlo, cómo explotarlo de la forma más sostenible, cómo poder producirlo, cómo poder procesarlo y qué usos podemos darles a ellas. No sé si Manuel. Sí, Alfonso, te iba a decir muchas gracias por la presentación que has hecho. Te iba a preguntar, para un chico o una chica que esté ahora en primero o segundo de bachillerato y esté intentando decidir y le gusten las ciencias o le guste la tecnología o tenga ya una cierta orientación hacia una carrera técnica y esté dudando entre distintas ingenierías, ¿tú qué le contarías? Porque cuando uno tiende a pensar en la minería en España, pues se le viene a la cabeza, como bien comentabas, esa imagen muy del siglo pasado, incluso el anterior, de los mineros del carbón en Asturias, llenos de suciedad, muy peligrosos, metiéndose en unas bocas de minas a muchísimos metros de profundidad. Pero probablemente lo que no se sabe o lo que no sabe mucha gente es que en España hay una minería que ya no hay minería del carbón, esa minería ya se acabó, pero sí que hay una minería y que hay muchísimo potencial geológico en ciertas zonas del territorio, ¿no? Sobre todo en toda la frontera, en toda la parte occidental de la península, en la frontera con Portugal, de arriba abajo, de norte a sur, que hay muchísima minería y muchísimo potencial de minería metálica con muchísima tradición, desde los romanos y antes, con muchas empresas multinacionales extranjeras punteras en tecnología y donde tú seguramente has trabajado para muchas de ellas o con muchas de ellas en el pasado. ¿Puedes contar brevemente el tipo de proyectos que hay, el tipo de minerales que se extraen en España, el tipo de potencial que no hace falta irse a Chile o a Australia para trabajar como minero en España y que además probablemente en los próximos años va a haber muchos más proyectos porque se están fomentando desde Europa y también desde el gobierno, que vamos a sacar un programa nacional de exploración muy próximamente para buscar recursos minerales en España, de esas materias primas fundamentales? ¿Puedes dar algún ejemplo concreto de proyectos en España que probablemente no se conozcan y donde puede trabajar un minero, un ingeniero de minas? Sí, efectivamente, como bien comentabas, y os decía antes, España tiene una gran tradición minera. Desde las épocas de los romanos sacábamos el estaño sacábamos oro, sacábamos hierro, teníamos las grandes, el mercurio de Almadén, y parecía que no teníamos ya más recursos. La minería es como un diente de sierra, ¿no? Tenemos muchos recursos, de repente baja. Y ahora con el tema de las materias críticas, efectivamente, como la franja que decías, toda Galicia bajando por la zona oeste de Castilla y León, Extremadura, bajando a Andalucía, tenemos un potencial brutal. Todos tenemos, se nos viene a la cabeza, y por deciros uno, el litio, que todos sabemos que hablamos de litio, ¿no? El litio se utiliza en las baterías que tenemos en los móviles, se utilizan en las baterías del coche eléctrico.
el coche eléctrico está teniendo un gran auge, que es también una transición energética. Tenemos que pasar de esa gasolina, a ese gasóleo que teníamos, a cómo podemos hacer que el coche eléctrico sea más productivo, tenga más autonomía. Por eso tenemos que sacar estos minerales. Tenemos la imagen, como bien decías, de este minero, que ya no es el minero. El minero ahora es el que está proyectando, puede estar a 3.000 kilómetros de distancia y manejando la minería. Sí, lógicamente tiene que hay gente que tiene que entrar, si utilizamos explosivos, porque el único competente en España para poder manejar explosivos en minería es el ingeniero de minas y el ingeniero y ya dentro del ejército los artificieros. Y entonces, quitando estas personas que sí que tienen que estar a pie de máquina, el ingeniero tiene que ver cómo tenemos estos recursos, dónde los tenemos, cómo procesarlo, repito, y cómo podemos hacer. Pero es que no es solamente el sacarlo. El ingeniero también es cómo vamos a montar esa fábrica con ayuda de otras ingenierías, cómo vamos a tener ese proceso dentro de nuestro sistema para no tener que llevarlo. Si yo tengo el litio en Cáceres, los grandes proyectos ahora de litio están en Cáceres, tenemos wolframio en Ciudad Real, tenemos wolframio en la zona de León, tenemos el gran material, el gran mineral que se utiliza y a todos nos viene en la imagen del cable eléctrico, que es el cobre. Pues tenemos un gran potencial en toda la franja pitilítica. Tenemos grandes empresas españolas y tenemos grandes empresas. España teníamos un problema importante de financiación, teníamos una empresa que todo esto cuesta mucho dinero y había que poner dinero. Las grandes empresas españolas, bueno, Atlantic Cooper, alguna, tenían sus recursos propios, pero se nos está viendo también que ya las grandes empresas mineras mundiales que están en Chile, que están en Canadá, que están en Sudáfrica, que están en Australia, están invirtiendo en España, porque España tiene un gran potencial minero. Ahora mismo es una ingeniería, y esto es un dato importante para todos los chicos que estén dudando, es una ingeniería que tiene paro cero. Se trabaja el 100%. Y están trabajando incluso antes de terminar el máster. Lo que sí que les recomiendo a todos los chicos que estén dudando, hagan la ingeniería que hagan. Yo les recomiendo la de minas porque abarca muchos campos, no solamente el de la mina, tenemos también el energético, tenemos el de aguas, tenemos geología, tenemos medio ambiente. Pero yo lo que sí que animo a todos los chicos que están dudando es haz una ingeniería y una vez que eres una ingeniera, si quieres ser ingeniero, hazte el máster habilitante, termina la carrera entera como ingeniero para poder tener un futuro importante en España, que somos un gran potencial y no es necesario irse fuera como era antes. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Nos quedamos con esa frase de si no nace ni germina, ha salido de una mina, ¿no? Que es un lema muy, pues eso, ejemplarizante, ilustrativo de la relevancia que tiene la minería en nuestro día a día. No somos conscientes de que todo lo que tenemos en nuestras manos, que utilizamos en el día a día, al final necesita haberlo sacado o haberlo recuperado, reutilizado y reciclado de una vida previa, que eso también es muy importante y es otro ámbito en el que también hay mucho potencial, que es la circularidad, el reciclaje, la reutilización de residuos para volver a emplear los materiales y así evitar tenerlos que extraer del subsuelo. Y si os parece, nos quedamos aquí de momento y avanzamos en la charla dando paso a Mónica Aguilar, que como decía es ingeniera industrial y que nos va a contar también su historia personal y profesional como ingeniero industrial y en el ámbito, como comentaba, de la I+D+I, de la academia, de la investigación y de la eficiencia. Pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y por darme esta oportunidad de comentar esto entre los jóvenes. Me preguntaste cuando hablamos de que era por qué estudié ingeniería. Ahora muchos de los que nos están escuchando, prácticamente todos, tienen que tomar decisiones. Yo misma tengo un hijo que está en esa situación y es muy normal, os quería decir a todos, que uno muchas veces tiene que decidir que deja de tenerlo claro.
Entonces, es normal que haya como muchas dudas. Espera, no. Es normal que haya como muchas dudas a la hora de tener que elegir qué hago, porque aunque lo tienes muy claro, cuando ya ves que vas a entrar, es muy difícil saber qué vas a hacer con tu futuro. Entonces, a mí me gustaría deciros cómo lo hice yo. Yo siempre quise estudiar medicina, pero me informé sobre las prácticas de medicina y demás y vi que realmente no tenía vocación de médico, pero que en vez de trabajar con personas, quizás podía trabajar con máquinas. Entonces, lo que yo sí hice en una época en la que no había Internet, porque no hace tantísimos años que tenemos Internet, fui facultad por facultad averiguando qué era lo que ofrecía cada una de las ingenierías. Y fui hablando con gente, yo no tenía nadie en la familia ingeniero ni nadie alrededor que me dijera qué podían hacer. Con lo cual también os digo que estas oportunidades que se os dan las aprovechéis, porque a veces parece, lo vivo en mi propia casa, que os damos mucha información y es como, estoy abrumado. Pero es bueno porque hay que tomar decisiones. Y yo diría que la decisión no se tiene que tomar en qué me va a suponer estos próximos años, 3, 4, 5, 6, qué me va a suponer, es un esfuerzo muy grande, esta es muy difícil, la otra tal, sino que tenéis que ver qué quiero ser después, qué quiero hacer en mi vida, porque ahora vais a pasar un periodo de estudio, pero después el resto de vuestra vida hay excepciones, hay alguien que estudia médico y acaba siendo presentador de televisión, pero el resto de vuestra vida probablemente vais a ser aquello que hayáis estudiado. Entonces, es importante buscar el fin, que es qué quiero ser después, y después hacer todo lo que sea necesario para ser eso. La información es importante. Yo estudié ingeniería industrial porque vi que era, para mi gusto, la que tocaba más disciplinas, la más amplia y la que me abría más puertas diferentes a la hora de profesionalizarme, y es después cuando acabas especializándote. Me gustaron las materias que se impartían, me gustaron dentro de lo que pueden gustar el cálculo infinitesimal o el álgebra, pero a medida que va avanzando la carrera vas cogiendo más tu especialización y se convierte en mucho más interesante. Entonces, fue una buena decisión, para mí la mejor. Profesionalmente pasas la mayor parte del día trabajando en lo tuyo, casi más muchas veces que en la familia, y tienes que hacer algo que te guste. Entonces, yo elegí lo que me gustaba y he ido siguiendo diferentes caminos que me han llevado, yo creo, a buenos fines. Entonces, uno de los consejos que también os daría es que si podéis durante la carrera, ahora que hay muchas oportunidades, yo lo hice cuando había pocas y tuve que estar meses buscando, pero lo conseguí, es salir fuera a hacer un intercambio con alguna universidad extranjera, si hay la oportunidad. Te abre muchas puertas, conoces mucha gente de fuera, ves otras formas de enfocar los temas y te empieza a abrir la mente hacia algo que necesitarás en tu futuro. Entonces, mi primer trabajo. Yo tuve mucha suerte en mi primer trabajo porque entré directamente en un departamento de investigación y desarrollo dentro del sector de automoción. Entonces, diseñábamos todas las piezas de caucho de los coches, todos los tubos de aireación, refrigeración, lo que llevan las escobillas, y cada una de las personas, incluida yo, que era muy jovencilla, con un supervisor, se encargaba de alguno de los clientes de Nissan, de Saab, en aquella época de Renault, de los diferentes clientes que teníamos, y diseñabas en ingeniería simultánea las piezas de esos coches. Yo llevaba SAP, que ahora por desgracia no está en el mercado, pero diseñábamos un nuevo coche de forma que a ti te mandaban unos planos y tú hacías las formulaciones del tipo de goma, qué hilo le ponías, qué tipo de material utilizabas, etcétera, etcétera, y hacíamos pruebas de temperatura, de presión, cuando explotaba, cuando tal, y si en el diseño había algo que no hacía posible que ese tubo aguantara, con la compañía cambiábamos el diseño del tubo y se llamaba ingeniería simultánea porque precisamente a los demás proveedores también les afectaba el diseño de las otras partes del coche. Muy interesante, muy enriquecedor, muy ingenieril. Eh, Abrí un poco puertas porque en esa empresa, que ya era grande, nunca había habido una mujer ingeniera y era la primera y la única. Y bueno, fue un reto en todos los sentidos y fue una experiencia brutal.
cómo diseñas, cómo aportas, cómo aprendes cada día, cómo pruebas, cómo se te incendia una pieza, hasta ya otra, como tal. Muy interesante y muy creativo. Entonces, a través de mi profesor de proyecto final de carrera, vi que había una oportunidad para trabajar en Colombia en transferencia de tecnología. Y aunque estaba muy contenta, pensé que era una oportunidad bastante buena. Y decidí que aplicaba y me cogieron. Entonces entré a trabajar directamente para la Unión Europea en un proyecto de transferencia de tecnología en Colombia. Insisto en que era una época de poco internet, poca información, bueno, prácticamente no había internet aquí, poca información de las redes. Muchos de vosotros jóvenes habréis visto, bueno, jóvenes y no jóvenes, habréis visto Narcos, pues no hacía demasiado que se habían cargado a Pablo Escobar, la situación era complicada, pero profesionalmente era una apuesta muy bonita. En Colombia trabajé en transferencia de tecnología y era una ingeniería que las empresas locales nos decían qué problemas tenían, qué cuellos de botella, qué nuevas tecnologías querían implantar, muchos temas también de eficiencia energética. Si podíamos solucionar el tema con los ingenieros locales, pues les ayudábamos a aquello que necesitaban solucionar. Si requerían de una tecnología que no estaba en Colombia y la teníamos que buscar en Europa, como os decía, como las redes no eran prácticamente no funcionaban, no había información, a través de las embajadas buscábamos una empresa en los diferentes países europeos que pudiera aportar esa solución y hacían un contrato de transferencia de tecnología. Pues una vez más, saliendo fuera de nuestro país durante un tiempo, aprendí formas diferentes de trabajar, formas diferentes de enfocar los temas, tecnologías distintas, etcétera, etcétera, aparte de una experiencia personal pues muy enriquecedora. A la vuelta pasé un tiempo en Inglaterra, donde estuve trabajando, avanzando en el doctorado que quería estudiar, que entonces teníamos que hacer una serie de créditos para avanzar en el doctorado y pasé ese stand-by a decidir cómo seguía yo, porque lo de Colombia era un proyecto que comenzaba y acababa. Cuando acabó, decidir qué quería hacer. Os tengo que decir que en ingeniería siempre para mí ha sido grato que he tenido bastante capacidad de elección y, como decía Alfonso antes, ha habido poco paro y cuando has querido trabajar ha habido oportunidades siempre mejores, peores, aquí o allá, pero es una profesión en la que encuentras siempre salidas. Entonces, estuve trabajando un tiempo en proyectos europeos, ya en España, pero que colaboraba en proyectos los proyectos estaban formados por socios de diferentes países de la Unión Europea, con lo cual viajaba por Europa y lo mismo, pues seguía aprendiendo de otros países, otros proyectos, hacíamos investigación, etcétera, etcétera. Entonces, mi objetivo siempre, que eso no lo he dicho, tenía ilusión por al final tener mi propia empresa y lo conseguí. Hay aquí un periodo que no hace falta contar de trabajo y demás, un poco en lo mismo, y logré, al cabo de unos años, con un socio, crear una consultora, una empresa dentro de una consultora en la que era socia y trabajábamos asesorando a empresas en proyectos de I+D+I. Ayudábamos a identificar los proyectos de I+D+I, les conseguíamos ayudas y subvenciones para que pudieran llevarlos a cabo. Había muchos proyectos de eficiencia energética y ahí estuve relacionada con el tema de la eficiencia energética, además que a nivel personal, con una persona de confianza, creamos una empresa de temas de renovables y eficiencia energética en una época en la que aquí todavía prácticamente no había placas ni había nada y costaba todavía vender las ventajas de la sostenibilidad y la aplicación de eficiencia energética en nuestros procesos. Entonces, salto a la última etapa en la que, tras una visión diferente del futuro de nuestra empresa en la consultoría de I+D con mi socio, encontré unos socios en los que me proponían
abrir un área dentro de una certificadora, que es donde estoy ahora, para certificar temas de sostenibilidad y eficiencia energética. Entonces abrimos este área hace unos pocos años y en la última década el tema de la eficiencia energética, sobre todo en temas de legislación, de leyes y demás, ha incrementado mucho. Entonces, muchas de las normativas o de las leyes te piden que demuestres que cumples lo que se te exige y para ello necesitas una certificadora. Entonces, nosotros abrimos diferentes servicios de certificación de temas de sostenibilidad. De hecho, todavía estamos abriendo nuevos. Hoy estábamos hablando de 2 nuevos que vamos a abrir. Y en este ámbito veo que prácticamente es el mundo de los ingenieros, aunque también lo ha sido en las épocas de fabricación y demás, pero yo creo que los ingenieros tenemos un papel clave en la descarbonización y en la eficiencia energética, porque somos los que conectamos la tecnología con la realidad productiva. No solo diseñamos soluciones, los ingenieros al final resuelven problemas y diseñan soluciones. Pero además decidimos cómo, dónde y con qué impacto utilizamos las energías y los recursos. Entonces, en eficiencia energética, en descarbonización, la función de los ingenieros es la de reducir las emisiones, reducir el impacto que tienen las empresas, hablando de empresas en general, en el medio ambiente, sin frenar la actividad económica, porque una empresa al final tiene que vender, tiene que ganar dinero, si no, no tiene sentido, pero está obligada a contaminar menos y ahora hay mucha concienciación que incluso cuando no estás obligado, para trabajar con grandes empresas, te piden que seas sostenible, que no estés impactando demasiado en el medio ambiente. Ahí estamos los ingenieros que analizan los procesos, los edificios, los sistemas energéticos, identifican dónde se consume más energía de la necesaria, identifican cómo cambiar una máquina por otra más eficiente, cómo electrificar un proceso dejando de utilizar combustibles fósiles y cómo integrar energías renovables de forma que el proceso, o sea, no le afecte a la empresa la actividad que está haciendo y no comprometa tampoco su seguridad. Con lo cual, en eficiencia energética, el ingeniero actúa como un optimizador. Tiene que evaluar, diseñar y mejorar las tecnologías con ahorros reales. No es una forma abstracta de vamos a ser más verdes. No, nosotros cogemos y decimos ¿cómo vamos a ser más verdes? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que es un trabajo siempre muy creativo, nada monótono, siempre con nuevas empresas, en mi caso, nuevos proyectos, nuevos desarrollos, nuevos servicios, con lo cual es como muy dinámico, muy ameno y no te permite como aburrirte porque siempre tienes retos nuevos con los que tienes que ir trabajando. Entonces, al final, los ingenieros que hacemos en esto, pues convertimos los objetivos climáticos, que son importantes y cada vez los van a ser más, en decisiones técnicas concretas. Y yo creo que ahí, para los que les guste, hay un futuro por delante muy prometedor, porque todavía hay muchas más cosas que tenemos que trabajar en eficiencia energética. Mónica, disculpa porque para que no se nos vaya el tiempo. Es que me gustaría, antes de dar paso a Andrés y que nos dé tiempo a todos, dado que eres la única mujer ingeniera en la jornada de hoy, y además fuiste casi una pionera, probablemente, no creo que fuerais muchas, que nos contaras muy brevemente cuál ha sido tu experiencia personal como mujer, como chica estudiante de ingeniería en su momento, y después ya en el mundo laboral me imagino que es más normalizado, pero por desgracia todavía creo que hay pocas ingenieras. El mundo de la ingeniería y de la industria sigue siendo muy masculino, y sí que para aquellas chicas que nos puedan escuchar ahora o cuando escuchen esta charla y que tengan esa inquietud por estudiar una carrera técnica de ingeniería, ¿cuál es tu consejo, tu visión, tu experiencia? Yo nunca me planteé, como os digo, no tenía ningún referente, pero nunca me planteé el tema de ser chica para estudiar algo. Entonces, a aquellas que les gustan las matemáticas, la física, las tecnologías,
Cierto que no entiendo por qué no hay más. No hay que tener miedo a eso. Hay muchas oportunidades. En la carrera, pues de una clase que en aquella época en la clase no sé cuántos había, pero éramos creo un 4% o así. En la clase había 3 o 4 chicas y lo demás era una aula de estas de la universidad de 100 personas que solo había chicos. Había algún grupo de laboratorio que solo había chicos, pero muy normalizado, la verdad, porque realmente las personas que estudian esto le gusta lo que hacen, le gusta este tema, estos temas y demás, y estudiar con chicos o con chicas, pues al final yo creo que no, yo lo disfruté, lo pasé muy bien, son años que recuerdas con mucho cariño, y en el tema profesional, pues tampoco está tan superado como nos creemos, pero es un poco lo mismo. Yo cuando, ya os he dicho, en el sector de automoción fui la primera. Lo que me costó es convencer al que me entrevistaba que contratara a una mujer, porque le daba como miedo de, ¿y por qué voy a meter yo a una mujer si no hay ninguna? Le decía, ¿y por qué no? Si en igualdad, o sea, en mejores condiciones, da igual que sea mujer o hombre, yo haré lo mismo, haré exactamente lo mismo. Apostó por mí el director de operaciones y pues yo creo que todos tenemos que aportar visiones diferentes, cosas diferentes, nos complementamos bien, y aunque es verdad que todavía trabajamos en un mundo más masculinizado, hay muchos ámbitos en los que hay muchas mujeres y ya empieza a haber en muchos sitios, como tú decías. Yo tengo compañeras pues que están en obras, que están supervisando eso, edificios, que están en automoción también, y, y yo creo que alegrías y que las mujeres tendrían que apostar por ello. Tengo que decir que cuando era muy jovencilla, mi jefa me dio la representación de España para las mujeres en ingeniería, ciencia y tecnología en Europa. Se llamaba entonces WITEC, todavía existe la asociación para promocionar las carreras STEM, porque creo que si las mujeres no entramos a eso, nos perdemos, como decíamos, unas oportunidades laborales increíbles. Entonces, uno no tiene que pensar lo que estudia con el género que es, sino lo que le gusta y lo que quiere hacer. Y hay hueco en el mercado. Y no hay Muy problema. bien, muchas gracias, Mónica. Me quedo con esa definición que has hecho, yo creo que es muy apropiada de qué es un ingeniero. ¿Qué hace un ingeniero? Pues aplicando la tecnología y la ciencia aplicada, resolver problemas complejos de una manera que sean eficaces y con soluciones eficaces y óptimas y eficientes, ¿no? Al menor coste posible y con la mayor eficacia. Y eso es creatividad, al fin y al cabo, es creatividad aplicada y obviamente basado en la evidencia, en la tecnología, y por tanto creo que tu perfil como ingeniero industrial, que probablemente es la rama de ingeniería más generalista, ¿no? La que tiene más oportunidades, más abierta y más salidas, ¿no? Como se solía decir antes, yo creo que es muy valiosa y te agradezco mucho tu intervención. Te quería dar un pequeño apunte Sí, que yo siempre digo cuando resolvemos algo en casa, algo tonto, siempre digo, ingeniería viene de ingenio. Entonces, claro. ahí aplicamos el Eso lo decía ingenio. un profesor mío también. Ingeniero viene de ingenio, no de ingenuo. Eso. Muy bien, pues Gracias. gracias, Mónica. Pasamos ya al último de los ponentes, Andrés Guerra, como digo, otro perfil distinto. Ahora, y cuando escuchéis su acento también de otra parte del territorio, creo que eso también es bueno, que tengamos visiones de todo tipo y diversidad en la charla. Ingeniero de caminos, canales y puertos, un apasionado de la obra pública, del agua, de las renovables y del surf, sobre todo, ¿no? Pero como tiene que comer y pagarse las tablas, pues se tiene que dedicar también a ser ingeniero. Así que adelante, Andrés, tienes tú la palabra. Yo, por echarle un capote a Mónica mientras tanto, efectivamente, en la última pregunta que le has hecho del papel de la mujer en la ingeniería, es cierto, yo cuando empecé hace, ya te digo, 30 años, efectivamente también éramos perdón, eran un 5%, es un 5% de las personas que estudiaban eran mujeres. Se ha incrementado bastante, pero hay que reconocer, al menos en minas, y yo creo que en todas las ingenierías, las número uno de todas las promociones suelen ser chicas. Y es, efectivamente, no sé por qué el miedo a que las profesiones sociales o de letras o de medicina o enfermería son más encaminadas a una paridad o a mujeres. Y en cambio, en ingeniería no. Son matemáticas, son física, es química, es dibujo,
y luego va toda la parte de mecánica, electricidad y tal, que no hace falta tener un conocimiento mayor o menor entre hombre y mujer. No desconozco totalmente efectivamente el porqué, pero animo también a todas las mujeres chicas que nos están estudiando a que pierdan ese miedo, ¿no? En la ingeniería es eso, es investigación, es desarrollo, es estar delante de un gran proyecto desde el inicio, diseñándolo, llevándolo a cabo, ejecutándolo, y para eso da igual seas hombre, mujer o lo que seas, ¿no? Yo apoyo ahí a Mónica y os animo a todas a que también, si tenéis la duda, no lo dudéis y, y animaros a hacer una ingeniería. Totalmente, muchas gracias. Hola, ¿me escucháis? ¿Me Ahora sí, escucháis? Andrés, Sí, ahora sí, ahora Joder, sí. menos mal, perdonad, porque no sé qué ha pasado aquí. De repente estaba esto tan tranquilo, yo viendo aquí las presentaciones y pareciéndome todo muy interesante, y de repente me estaba yo escuchando a mí mismo, escuchaba a vosotros perfectamente y no sé por qué No te no preocupes, hacía. vamos a ello, a Sí, recuperar el perdonadme, tiempo. perdonadme. Vamos a ver, voy a intentar compartir una pantalla, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces. Vamos a ver. Vamos a ver. Decidme si la podéis ver, ¿vale? Está en ello. Ahora Vale, sí, sí, tienes que seleccionar el PowerPoint, sí. venga. Ahí. Sí, está yendo un poco lento, pero bueno, va. Vale, oye, disculparme por esta interrupción. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada, sobre todo al Instituto de la Ingeniería y en particular también a Manuel. Sí que quería hacer, bueno, una presentación en la que se pudiera ver un poco, bueno, la voy a dividir en dos partes, ¿vale? Una aproximación a la ingeniería civil y posteriormente también hablar un poco de la autonomía energética, ¿vale? La ingeniería civil, bueno, la ingeniería de caminos, voy a explicar un poco las razones por las cuales elegí en ese momento la carrera y también hablar de algunos aspectos que me parecen que son importantes y que pueden ser también a destacar y que a la gente que pueda elegir esta carrera pues le puede interesar. Y luego voy a hablar un poco pues, de nuestro trabajo, el desempeño de nuestras funciones aquí en el Ministerio para la Transición Ecológica, en la Dirección General de Política Energética y Minas. Bueno, la ingeniería de caminos, canales y puertos eso ahora mismo es un máster habilitante, también es como ha comentado anteriormente Alfonso, hace falta hacer primero un grado de ingeniería civil para luego hacer un máster de unos 2 años, con lo cual ahora mismo son unos 6 años de carrera, que son pues también los que yo tuve que realizar en su momento, que acabé en el 2009, para poder hacer la carrera completa de la escuela de la Escuela de Ingenieros Técnicos Superiores, ¿vale? Fundamentalmente, pues se dedica el ingeniero de caminos, o por lo menos en eso sale egresado de la carrera, en las obras civiles, en el transporte, tanto de mercancías como de personas, ¿vale? Y de las infraestructuras que sirven para ese transporte, así como a la ingeniería hidráulica, de tratamiento de agua, de transporte también de agua y de la ingeniería de costas, ¿vale? ¿Cuáles son posibles motivaciones que puede tener alguien para realizar esta ingeniería? Bueno, ya lo hemos comentado también, ha comentado Mónica, Alfonso, las asignaturas técnicas te tienen que parecer interesantes, o al menos te tienen que parecer más interesantes que otras asignaturas que puedan ser relacionadas con la lengua o ciencias sociales, etcétera, ¿vale? La ciencia, tecnologías, ingeniería matemáticas, como se conoce normalmente como STEM, pues nos sirven, digamos, se potencian mucho en la carrera, ¿vale? Y en principio nos van a servir en el ámbito laboral para la resolución de problemas, ¿vale? Nos ayudan a discretizar los problemas, a hacerlos más sencillos y poder abordarlos de una manera mucho más sencilla y más racional. Otro tipo de posibilidades de motivación, pues el prestigio de la posible carrera, las posibles salidas profesionales que se puedan dar también, que digamos que haya una versatilidad, que también se ha comentado anteriormente. Y luego puede haber otras muy personales o muy particulares de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo, en mi caso particular, yo era una persona que me gustaba mucho, obviamente, las asignaturas técnicas, pero también era una persona que me gustaba mucho el dibujo técnico, el dibujo incluso artístico. Y el impacto de las obras visuales, digamos, civiles, pues me parecía que tenía una cierta componente estética que me parecía muy interesante y que en cierta forma también me llegó a una disyuntiva en la cual tuve que elegir entre arquitectura y ingeniería civil. Al final acabé haciendo ingeniero de caminos, ¿no?
¿Qué hacen los ingenieros de caminos? Bueno, pues estudian la física elemental, las matemáticas que se basan en este tipo de asignaturas, por los esfuerzos, las tensiones de las estructuras que se van a realizar finalmente. Luego también hay una parte fundamental dentro de la carrera relativa a fluidos, a termodinámica, a electrotecnia. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en la Dirección General de Política Energética, en la parte de electricidad, de energía eléctrica. Y luego también hay otra parte, otro grueso importante de la carrera, lo resumo muy rápidamente, sobre economía, gestión de empresas, etcétera, que al final pues son temas transversales y que todo el mundo al final dentro de su ámbito laboral, en una gran mayoría, vamos a tener un contacto con este tipo de materias, ¿no? Así que me gustaría en esta presentación hacer un inciso o adentrar un poco en una parte que muchas veces se nos olvida o que queda un poco más de lado en el tema de la ingeniería, sobre todo en la ingeniería civil, que es el diseño de las obras civiles y su relación con el arte, ¿vale? En España hay algunos ejemplos muy famosos, o por lo menos famosos dentro del gremio, como puede ser Javier Manterola o Eduardo Torroja, tanto padre como hijo, que han generado símbolos de ingeniería en España que han sido muy interesantes y que en cierta forma hay que poner en valor, ¿no? En primer, por ejemplo, en estas fotos que enseño son de Eduardo Torroja, del Hipódromo de Madrid, que es una solución estructural muy elegante. Por otro lado, tenemos también otra construcción también de él que es menos conocida, como puede ser, por ejemplo, la cúpula de Algeciras del Mercado de Abastos, que es una solución, es un prodigio en ingeniería, porque es una solución a través de un hormigón pretensado, una losa de hormigón pretensado, que es una de las soluciones, digamos, constructivas que se estudian muy a fondo en la carrera, en el tema del hormigón. Luego también Javier Manterola, que recientemente ha fallecido, pues tiene puentes por toda España y que en cierta forma realizaba puentes con una misión estructural muy definida, que le daba en cierta forma una elegancia muy personal a sus puentes, a sus pasarelas, ¿no? Y eso al final pues genera, bueno, pues son unos símbolos dentro de la ingeniería de caminos que en cierta forma pues pueden también ayudar a alguien a sentirse atraído, ¿no? Por esta rama del conocimiento. Quería rendir un pequeño homenaje a Javier Manterola porque fue un profesor de puentes de la Escuela de Caminos que luego un año a finales de mi estancia allí nos dio una clase magistral sobre la obra de Cristo y Jean-Claude, que son dos artistas. Cristo es un artista búlgaro, bueno, era un artista, los dos ambos han fallecido, eran pareja y que en cierta forma hicieron una exploración de la componente estética en las obras lineales y en las obras civiles y que son un referente también en el arte, ¿no? Y en el arte sobre el terreno. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, pues a través de estructuras efímeras, como pueden ser unas telas, digamos con unas estructuras sencillas de varas y de metales, pues realizaban una exploración sobre las obras lineales y su integración en el paisaje, ¿no? También hicieron, bueno, pues uno de los proyectos famosos era envolver edificios grandes de forma que se quedaban en la esencia, se olvidaban de los detalles para que la gente pudiera apreciar las formas o el concepto, ¿no? Aquí tenemos el Bundestag alemán o también en otros tipos de obras dentro de lagos en los que también hacían una especie de elementos lineales. Otro que me pareció muy interesante, aquí si veis hay una cerrada, las cerradas son los espacios que quedan entre dos montañas, realizaron a través de una construcción con unas telas gigantescas, pues montaron una especie de elemento transversal, ¿vale? Que en cierta forma recuerda muchísimo a elementos de la ingeniería civil y algunos de los símbolos más importantes que tenemos en España, como puede ser, por ejemplo, la presa de Almendra en Salamanca, que además precisamente contribuye a suministrar energía hidroeléctrica al sistema eléctrico, ¿no? Y que en cierta forma, pues bueno, pues estos artistas, pues en cierta forma plasmaban lo que en cierta forma se intuye dentro de estas infraestructuras, que es pues que al final modifican el territorio y generan, digamos, un impacto visual, ¿no? Me pareció muy interesante también poner esta foto de uno de sus últimos proyectos, en los que, digamos, lo que hacen es teselar el territorio, ¿no? A través de una serie de infraestructuras o de unas pequeñas telas en forma de sombrilla, que en cierta forma tienen un paralelismo con algunas infraestructuras de energía renovable que luego vamos a ver a continuación, ¿vale? Bueno, mi trayectoria profesional, yo soy hijo de la crisis fundamentalmente del 2008, la crisis financiera,
En esa época, efectivamente, había un gran paro en España, hay que reconocerlo, y precisamente, y en particular los ingenieros de caminos lo sufrimos de forma bastante aguda. Pero bueno, en cierta forma, el estudiar una carrera, digamos, técnica, pues te permite más o menos, bueno, pues evitar momentos de crisis, pues siempre hay alguna otra opción, ¿no? En este caso, a través de la tecnología, o de la informática, de las soluciones tecnológicas, pues pude entrar a una empresa en Accenture. Luego pasé posteriormente a la gestión del agua, a la gestión de embalses, en la empresa de aguas de Sevilla, la empresa de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla. Y posteriormente, bueno, pues entré en la Asociación de Empresas de Agua, en una especie de lobby que se dedica, digamos, a asesorar bueno, a los ministerios, en cierta forma, o a mostrar digamos, su posición sobre normativa, etcétera. Y a partir de ese momento compaginé ese trabajo con las oposiciones hasta mi ingreso en el Ministerio para la Transición Ecológica, ¿vale? Voy a comentar y de forma resumida, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible e intentar que se explique un poco más o menos nuestro trabajo en el Ministerio. Como ha comentado anteriormente Manuel, en España actualmente tenemos un objetivo de autonomía energética muy importante. Fundamentalmente queremos transicionar de una economía basada en combustibles fósiles hacia una fuente de energía renovable y que haga una descarbonización en la economía. Una economía basada, digamos, en fuentes de energía fósiles, pasemos a una economía verde, en la que, pues, obviamente, la electrificación pues, juega un papel fundamental, ¿vale? Si os fijáis en esta gráfica que va desde el 1990 hasta el 2025, pues se puede ver ahí la evolución de los distintos sectores de actividad económica en España y la reducción que ha habido en los últimos años en relación con la emisión de gases de efecto invernadero, pues porque se están aplicando fuentes de energía renovables, ¿vale? Hay algunos sectores que son más difíciles de transicionar, como puede ser, por ejemplo, el transporte, pero en eso estamos, ¿vale? La generación de energía eléctrica, si os fijáis, del 2025 con las proyecciones del 2030, pues en principio la reducción es drástica, ¿vale? Desde los años 90 hasta el 2005. También, bueno, pues existe un plan a largo plazo en España para establecer los objetivos, digamos, de integración de estos parques de energía renovables. Fundamentalmente me voy a centrar en dos que ya se han mencionado anteriormente, la eólica y la solar, pues son las tecnologías que, tanto por su coste-beneficio como por su posibilidad de integrar en el territorio en España, pues son las más importantes actualmente para hacer que las energías renovables cobren una importancia fundamental en España, ¿vale? Una de ellas fundamentalmente es la eólica, ¿vale? Como lo he comentado anteriormente, y otra es la solar fotovoltaica, ¿vale? Tanto el Estado como las comunidades autónomas nos dedicamos, en cierta forma, a autorizar estos proyectos que, en cierta forma, también son, digamos, de titularidad privada, ¿vale? Y que son, en principio, empresas que tienen interés en entrar en el sistema eléctrico. El sistema eléctrico, además, tiene una complejidad que, en cierta forma, está muy relacionada con una circunstancia que tiene la energía eléctrica, y es que, en todo caso, en todo momento y a todas horas, tiene que haber un acompasamiento entre la oferta digamos, de energía que entra en el sistema y la demanda de energía eléctrica, pues que todos los consumidores, como nosotros como usuarios domésticos o las industrias, tienen que tener, ¿vale? En todo momento tiene que haber. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente la energía eléctrica, en el momento en el que se produce, se tiene que consumir. Sí que es cierto que a partir de la integración de estas renovables, pues se van a generar una serie de excedentes que se pueden almacenar, ¿vale? ¿Cuáles son los almacenamientos, digamos, que se usan actualmente en España de energía eléctrica? Pues tanto las baterías electroquímicas, ¿vale? Que son básicamente el fundamento, es como las baterías de los coches eléctricos, y también el bombeo de centrales hidroeléctricas de bombeo reversible, que básicamente, y explico muy rápidamente cuál es el funcionamiento, en caso de que tengamos un excedente de energías renovables que no se va a consumir en ese momento, pues ese excedente de energía se puede usar para bombear energía desde un embalse con una cota inferior, digamos una altura inferior, a un embalse con una altura superior, de forma que se gana energía potencial, ¿vale? Y esa energía potencial luego se puede volver a convertir en energía eléctrica
en aquellos casos o en aquellos momentos en los que la energía, digamos, renovable pues no está tan disponible o, digamos, que se considera necesaria. De forma que una vez que se turbina esa energía, o sea, ese agua, vuelve al envase inferior y de forma que volvemos otra vez al ciclo, ¿vale? Actualmente todos los integrantes o todos los agentes que intervienen en el sistema eléctrico como productores, pues tienen a su mano y en su control, pues herramientas que les permiten, digamos, visualizar cómo va a ser los periodos atmosféricos que vamos a tener en las próximas 24 horas, 48 horas, etcétera. De forma que pueden ellos adaptar también su posibilidad de inyectar a la red energía dependiendo de las condiciones de viento, las condiciones pues ya sea climatológicas a nivel de nubes, a nivel de tiempo soleado. Esto también nos sirve pues a otras personas, como ya comentaba antes Manuel, que nos digamos a hacer surf de vez en cuando, pues a ver cuando hay buenas olas y cuando se puede ir uno a las playas a practicar el deporte favorito de cada uno. Nosotros, dentro de la subdirección en la que estoy yo, que es la de infraestructura e integración del sistema energético, ¿vale? Pues nos dedicamos a aprobar estos proyectos, ¿vale? Los proyectos que he comentado anteriormente, que en cierta forma tienen tres patas, ¿vale? O tres grandes temas. Por un lado, tienen que tener un impacto ambiental que sea favorable, en el sentido de que todos estos parques de energía renovable tienen un impacto, pero ese impacto, digamos, se ve compensado por los beneficios que genera el tener esta energía renovable disponible para el sistema, para evitar, digamos, tener una autonomía energética y para reducir el consumo de combustibles fósiles y, por tanto, reducir también, en ese caso, la emisión de gases de efecto invernadero. Y por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta la participación pública y de las autoridades afectadas, ¿vale? Todos estos proyectos, pues en principio, se tienen que poner en público para ver, en estos casos, cuáles son los problemas que se pueden llegar a producir, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos estas dos patas fundamentales bien constituidas y estemos seguros de que los parques tienen viabilidad, pues en este caso le damos autorización por parte del MITECO, se le da luz verde para que se pueda empezar a construir un mundo más verde en el cual, bueno, pues las energías renovables nos sirvan para aumentar nuestra energía, nuestra autonomía energética, no solo para nuestras generaciones, para las generaciones venideras y también para vosotros. Y con esto finalizo la presentación. Muchas gracias por... voy a ver si dejo de compartir. Pues muchísimas gracias, Andrés, muy interesante. Vamos ya mal de tiempo porque yo creo que estamos más o menos ya en la hora que habíamos planteado. ¿Ha habido alguna pregunta en el chat sobre cuáles son las fuentes más importantes? Y yo creo que Alfonso la ha contestado suficientemente bien. Además, complementa lo que estaba justo contando Andrés en paralelo sobre cuál es el futuro. En general, estamos en una transformación del mix energético. Tenemos que transformar las fuentes, la oferta, pero también la demanda, cómo se consume. El transporte es muy complicado, en la industria requiere calor de alta temperatura también, y ahí es donde vienen las soluciones. Cada tecnología nueva tiene sus retos y sus ventajas y sus inconvenientes. Las renovables, sabemos que uno de los retos es este que comentaba Andrés, que es ser capaces de gestionarlas, de predecirlas y de almacenarlas cuando nos sobran y luego poderlas usar cuando nos faltan. Y ahí es donde la tecnología y la ingeniería juega su papel, porque nos da esas soluciones para hacer posible cuadrar este puzzle de la transición y los retos que presentan los cambios estructurales que estamos viviendo. Entonces, yo creo que, salvo que haya alguna pregunta más que se quiera plantear en el chat, creo que podemos ir acabando aquí. Yo creo que ha sido muy interesante, nos ha dado una visión, las tres charlas, muy diversas y muy complementarias entre ellas, de tres ramas distintas de la ingeniería, de tres trayectorias profesionales y personales distintas, unas más vocacionales, otras menos vocacionales, familiares, otras en distintos ámbitos también de este mundo que comentábamos de la transición y la soberanía energética, para no tener que depender de los chinos, de los rusos, de áreas del globo que son cada vez menos confiables, y para tener en definitiva un mundo en el que seamos más dueños de nuestro futuro y que sea también más sostenible. Así que espero que haya sido de interés para los que nos estáis escuchando ahora online y también para los que podéis escuchar esta charla grabada cuando se cuelgue en la página web del instituto. Y con esto yo creo que podemos dar por finalizada la sesión, agradeciendo una vez más a Alfonso, a Mónica y a Andrés su tiempo y su participación y su generosidad, y por supuesto poniéndonos a disposición a través del Instituto de Ingeniería de todos aquellos
chicos y chicas que tengan alguna duda, alguna cuestión, estaremos encantados de que nos la hagáis llegar a través de nuestros correos y podemos resolver cualquier duda que se pueda plantear. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchísimas Manuel. gracias, Mónica, Andrés, Gracias, hasta luego. Alfonso y Manuel. Muchísimas gracias por participar. Gracias a vosotros y hasta la próxima.